Hola, buenos días con todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes vía Facebook Live. En esta nueva oportunidad que va a permitir que conozcamos excelente información. De esta manera, el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre les agradece que se mantengan conectados de principio a fin en esta transmisión, que por conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentamos la charla virtual Estrés Postraumático en tiempos de COVID-19. Saludo a quienes me acompañan en este en vivo, señora rectora doctora Ida Campi Mayorga, máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora, ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, carrera que organiza esta conferencia virtual. Muchas gracias por esta iniciativa. El ingeniero Carlos Alfredo Loor, conferencista, máster José Luis Alcíbar, gestor de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto, ingeniero José Arias, ingeniero Fabricio Yauri y doctora Gladys Ortiz. Para dar inicio a este evento, invito a intervenir a nuestra vicerrectora, máster Marlene Solís Sierra. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Carol Bayona. Comunidad del Instituto Juan Bautista Aguirre. A pesar de la distancia, estamos contigo. El día de hoy, por conmemorarse el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, presenta la carrera Seguridad y Prevención en Riesgo Laboral, la charla Estrés Postraumático en tiempos de COVID-19. Porque conocemos que existen problemas postraumáticos una vez que hemos sido afectados por el COVID. Trastornos emocionales, psicológicos, físicos, y por ello el experto, a quien le agradecemos su participación, el ingeniero Carlos Alfredo Loor Platón, va a analizar estos puntos y cómo sobrellevarlos cada uno de ellos. Muchas gracias, comunidad, y a pesar de la distancia, estamos contigo. Señores estudiantes, muchas gracias. Docentes, autoridades. Gracias, máster. A continuación, escuchemos la intervención de la doctora Ida Campi Mayorga, rectora del instituto. Buenos días con todos. Máster Marlene Solís, vicerrectora de la institución. Ingeniero Carlos Alfredo Loor Platón, ante todo, muchas gracias por las palabras que va a dar, por la charla, que en estos momentos que estamos viviendo resulta muy importante. Ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de la carrera, demás compañeros pertenecientes a la carrera, docentes, estudiantes y público en general. Hoy más que nunca es necesario este tipo de charlas por la pandemia en la que estamos viviendo, la crisis no solo sanitaria sino económica en la que estamos viviendo, la situación que se da una vez que se adquiere esta enfermedad, todas las consecuencias que vienen luego de poder aquellas personas que hemos podido sobrellevar y sobrevivir a esta enfermedad, quedan secuelas de la misma. Y esto puede afectar tanto nuestra vida laboral, en nuestra vida de hogar, en la sociedad. Es por ello que resulta importante que cada uno de nuestros estudiantes y nuestros docentes escuchen palabras de expertos que nos puedan ayudar, que nos puedan a sobrellevar toda esta crisis que hoy estamos viviendo. Sin más preámbulos, doy la palabra a nuestro ingeniero. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y como dijo nuestra vicerrectora, estamos contigo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Seguido de esto, dejo con ustedes al ingeniero Fabricio Yauri, quien estará a cargo de la moderación de la conferencia. Invitamos a todos que durante el desarrollo de este evento puedan realizar sus preguntas en los comentarios en Facebook Live. Bienvenido, Fabricio, te cedo la palabra. Ok, muy buenos días, autoridades. Ida Campi, rectora de nuestro querido instituto, magíster Marlene Solís, vicerrectora de nuestro instituto, compañeros docentes, estimados estudiantes, invitados especiales, ingeniero Carlos de Loor, nuestro ponente invitado. Es un gusto el día de hoy. Un día como hoy, hace 2 años, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador resuelve 2 artículos: declarar el 28 de abril de cada año como el Día Nacional del Profesional Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2,
exhortar a la función ejecutiva y al Ministerio de Educación la incorporación en la malla curricular en todos los niveles del sistema educativo nacional, la asignatura de seguridad y salud en el trabajo como eje transversal. Así que a todos los colegas, compañeros que inclusive están en el frente de batalla, ¿no? Un buen día, un excelente día y muchos éxitos al profesional. Como es su conocimiento, nos encontramos en una terrible situación de emergencia biológica que es el COVID-19. Ya más de un año en que el planeta se paralizó y recibió este mortal virus que aún nos persigue, se lleva miles de vidas y para quienes aún estamos vivos, nos deja un gran impacto, un gran daño físico y mental. Estos daños, secuelas que acarreamos, nos va a explicar más profundo, con más detalle, el magíster Carlos Delor. ¿Qué medidas podemos tomar para sobrellevar este estrés postraumático? El ingeniero Carlos Loor es un ingeniero de la SPOL, magíster en seguridad, higiene y salud ocupacional en la Universidad de Guayaquil, magíster en gestión ambiental de la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado en seguridad e higiene ocupacional, docente, autor de la maestría en seguridad y salud ocupacional de la UTEC, docente de seguridad vial y medio ambiente del ITB, capacitador empresarial de seguridad y salud ocupacional de la Cámara de Industrias de Guayaquil, miembro del Observatorio Honorable Ciudadano de la Seguridad y Salud Ocupacional, y tiene ya 13 años de experiencia profesional en seguridad y salud ocupacional en empresas públicas y privadas. Experiencia en el desarrollo de muchos programas de prevención de riesgos laborales psicosociales. Y para mí, un grato y gran amigo, compañero profesional, yo les hago el presente aquí al magíster ingeniero Carlos Delor. Adelante, compañero. Listo, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Fabricio. Un gusto pues estar con ustedes, con las autoridades. Señora rectora, muchas gracias por la invitación. Señora vicerrectora, querida coordinadora, ingeniero José Alcibar, muy buen amigo de muchos tiempos, pues en el tema de la seguridad y salud ocupacional, pues y para mí un honor, muchas gracias, y sobre todo hoy que es un día muy especial para quienes hacemos la seguridad y salud ocupacional en el país y a nivel mundial, porque es un día hoy internacional de la seguridad y salud ocupacional, así que pues un honor pues a estar con ustedes y además rendir homenaje a todos los compañeros que estamos involucrados en la seguridad y salud ocupacional y también a todos los estudiantes del instituto que han elegido esta tan noble profesión que prácticamente hoy debe ser considerada casi como de primera línea también en esta pandemia, porque recordarán ustedes que los técnicos, los encargados de las unidades de seguridad y salud ocupacional, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades de hecho, nunca dejamos de desarrollarlas desde que inició toda la pandemia y ahora se ha vuelto incluso mucho más importante el rol de la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones para garantizar el normal desempeño de las actividades laborales. Así que pues nosotros también estamos en primera línea de esto. Y pues lo que les quiero ahora comentar y vamos a ir revisando a través de esta charla en la cual pues como les indico nuevamente agradezco al instituto y a todos quienes están aquí. Sobre todo un gusto estar con un foro de los nuevos técnicos de seguridad y salud ocupacional para que conversemos un poco de esto, de lo que nos ha afrontado esta nueva realidad, esta pandemia que está ocasionando pues graves problemas a nivel mundial, pero que también ocasiona muchas nuevas oportunidades para nosotros, ¿no? Y pues si ustedes revisan, hoy por hoy pues con el COVID, la llegada del COVID-19 pues a nuestro planeta,
y nuestro país, que no está exento de aquello, pues muchos de nosotros enfrentamos nuevos retos, nuevas responsabilidades. Hemos tenido que vivir la pérdida de muchas personas muy cercanas, muy queridas, pérdida de nuestros trabajos, en algunos casos, pérdida de nuestras libertades, de nuestros derechos a la circulación y demás, como parte precisamente de las medidas que debemos nosotros tomar para evitar precisamente pues la proliferación de nuevos contagios y demás. Y pues todas estas nuevos retos que nosotros asumimos y que nos está planteando esta nueva enfermedad que nos aqueja a nivel mundial, pues evidentemente que puede causar muchos efectos estresantes, abrumadores, provocar emociones fuertes que posiblemente nosotros no podamos manejar adecuadamente. La pérdida de un familiar, de un amigo, de un vecino, de un compañero, de un padre, de una madre, son pues huellas que quedan indelebles en cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Y recuperarnos de ese impacto, pues puede ser una tarea muy complicada, sobre todo por la partida anticipada de esas personas, ¿no? Y habrá que ir determinando cada uno de los efectos que tienen estas pérdidas, que como les indico, pueden ir desde lo emocional, sentimental, hasta cosas más terrenales como la pérdida de nuestro trabajo, de poder ir a la universidad, de poder ir al parque y a los lugares que nosotros siempre visitábamos y que ahora no podemos visitar, no solamente para evitar el contagio nuestro, sino también el de las personas vulnerables que están en nuestra casa. Y bueno, esto va a ocasionar muchas situaciones estresantes y abrumadoras que pueden afectarnos a nosotros. Y pues todas estas actividades tienen que ver con las medidas de salud pública, ¿no? El distanciamiento social y sobre todo físico, que es el que en realidad aquí interviene para reducir la propagación del COVID. Nos puede hacer sentir hasta cierto punto aislados, aumentar estrés, ansiedad, algunos otros efectos que nosotros estamos experimentando hoy por hoy. Y miren que esto es visto desde la perspectiva del inicio de la pandemia y de todo lo que nosotros hemos recorrido hasta hoy, en el cual, a pesar de que la charla habla del estrés postraumático, nosotros nos estamos todavía enfrentando a una etapa en la cual el estrés aún es traumático. Todavía tenemos a nivel mundial segundas olas, terceras olas en otros lugares. Es decir, seguimos recibiendo los embates. Sin embargo, a través de todo este tiempo en el cual hemos aprendido mucho acerca del virus, mucho acerca de cómo incluso ir gestionando los riesgos laborales, ir gestionando temas también personales, podemos ir hablando de que tenemos que salir también del tema postraumático, irnos preparando también para las nuevas realidades. Y eso pues ha hecho que ya empiecen a haber desescaladas en todo el planeta, incluso en nuestro país, que ya lo comenzamos hace mucho tiempo, a reactivar todas las actividades productivas y demás. Esto pues ha causado algunos efectos. Uno del más importante y sobre todo que afecta a nuestros adultos mayores es el denominado síndrome de la cabaña. Es decir, pues hay mucho temor de las personas ahora que tienen que ya reincorporarse a sus actividades normales, de enfrentarse a lo que podría ser un contagio del virus sin tener pues la certeza de cómo vamos a salir librados de eso, ¿no? Es uno de los primeros casos que tenemos allí y que habrá que tomar mucho en consideración, porque lastimosa o afortunadamente el mundo está fuera de nuestras casas y allí pues tenemos que desarrollar todas nuestras actividades productivas y demás. Y en ese contexto, si ustedes se dan cuenta, el trabajo dado pues ya sea de manera presencial o incluso dado en teletrabajo, no solamente en las empresas, sino también ustedes en sus materias, posiblemente muchas las están cursando ahora mismo desde casa. Esta charla se está dando desde esa modalidad y pues eso ha cambiado mucho la forma en la que el trabajo en sí se realiza. Y esto pues va a causar mucho miedo, ansiedad,
Otras emociones fuertes que definitivamente pueden causar estrés nuevamente en el lugar en el que nos encontremos. Y el estrés pues luego va a convertirse en una suerte de agotamiento mental, lo cual ya en el ámbito laboral puede ser una causa principal de los accidentes de trabajo. Recuerden ustedes de que el subconsciente del trabajador, que el cual se manifiesta pues realmente a través de muchas formas y sobre todo especialmente de agresividad e incluso de autodestrucción en el evento en el que nosotros no podemos exteriorizar todas esas frustraciones, todos esos miedos con la persona que nos causa esos miedos. En este caso, con el COVID, con la pandemia. Nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos. Y posiblemente el trabajador y las personas para exteriorizar todo ese temor y todas esas frustraciones que nos está causando esto, las pérdidas que posiblemente nosotros hayamos tenido, inconscientemente nos pueden inducir a conductas que van desde provocar incidentes o accidentes posiblemente involuntarios hasta daños a la misma persona. Entonces, nos vemos abocados a esto. Por lo tanto, tenemos que tener todas las personas, las organizaciones, los centros de estudio, incluso pues a través de estos foros en los cuales se trata de proveer información a toda la comunidad estudiantil, tenemos que tener la capacidad de sobrellevar las emociones que puedan afectar el bienestar personal, el bienestar de las personas importantes de la vida de cada uno, el bienestar en nuestro trabajo, en la comunidad. Todo va a ser forma de cómo nosotros encaremos cada una de estas situaciones adversas. Sé que es difícil hablar desde una cámara y decir sobrellevemos la pérdida de un familiar, sobrellevemos la pérdida del trabajo que da el ingreso económico a la familia, incluso pues a las personas que posiblemente estén enfermas o más vulnerables en nuestras casas. Sin embargo, nosotros no podemos vivir pensando de que agregando más dolor, agregando más preocupación, van a arreglarse las cosas. ¿No? Las cosas no se arreglan si nosotros pensamos de manera negativa. Nosotros debemos sobrellevarlas y más bien buscar, como en estos tiempos de COVID, alternativas que nos permitan a nosotros mutar, también como el virus. Miren que el virus es también muy inteligente. Ahora tenemos nuevas cepas, tenemos nuevas formas de virus que están circulando ya incluso en nuestro país. Él, al verse amenazado por las vacunas y por las medidas de prevención y demás, empieza a mutar, empieza a redefinirse para seguir subsistiendo. Nosotros incluso del COVID tenemos una alternativa de cómo mutar, de cómo mejorar, de cómo saber sobrellevar estas adversidades. Por lo tanto, va a ser muy importante de que a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pérdidas materiales, humanas y demás, tengamos la capacidad de ir sobreponiéndonos y buscar algunas cuestiones a favor de estas problemáticas. Miren que nosotros cuando hablamos de los factores en el trabajo y que van a influir en cómo nosotros estamos manejando el tema del estrés, nosotros vamos a encontrarnos con muchas sintomatologías que van desde la preocupación por el riesgo de exposición en el trabajo. El trabajador eventualmente va a tener mucho estrés acumulado cuando va a trabajar, cuando tiene que salir a trabajar, porque puede preocuparse de contagiarse. Y a veces nosotros, ahora que estamos en las actividades presenciales, nos preocupamos doblemente, porque nos preocupamos de contagiarnos nosotros e incluso de llevar el virus a nuestros seres queridos. Además, también algo que a nosotros nos está afectando fuertemente en la parte laboral es el tener que atender
necesidades laborales y extralaborales. Es decir, nosotros estamos hoy por hoy preocupados de atender las actividades propias del trabajo, pero también posiblemente tener que ir a atender a un paciente, a un familiar que se encuentra enfermo en casa y peor aún en el hospital. Y nosotros pues no contamos con los medios logísticos y económicos para encarar ambas situaciones en muchos casos. Manejar los cambios en las cargas de trabajo también es un síntoma muy importante del estrés. La falta de herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo, la sensación de no estar contribuyendo lo suficiente desde su trabajo por culpa de no ser un trabajador de primera línea. Es decir, muchas personas sienten estrés porque piensan que su trabajo no está contribuyendo al mejoramiento del planeta, al contribuir a mejorar la situación de los pacientes, de los médicos y demás. Entonces, nosotros tenemos que contribuir desde donde estamos. Desde allí hacemos que el país siga funcionando, de que se sigan generando los recursos para que puedan atenderse a todos y cada una de las personas que están pues en primera línea y también luchando contra la pandemia, ¿no? La incertidumbre acerca de su trabajo y el empleo. No sabemos, el trabajador hoy va a su oficina, va a la planta de producción y no sabe si mañana se llega a enfermar, si va a conservar su trabajo, si lo botan, si lo despiden, si sigue allí. Entonces, empieza a haber incertidumbre y todo esto va nuevamente a generar estrés en los trabajadores. Tener que aprender a usar nuevas herramientas de comunicación y superar todas las dificultades técnicas. Muchas personas, incluso en las áreas de oficina, en las áreas administrativas, deben aprender a utilizar ahora los medios tecnológicos para poderse comunicar, para poder realizar su trabajo, incluso para poder efectuar teletrabajo y todo lo demás. Todo esto genera mucho estrés porque incluso no están a la mano todos los medios para ponerse a capacitar debidamente para poder encarar cada uno de estos tipos de situaciones laborales nuevas. Adoptarse el espacio y el horario que nosotros tenemos previsto para desarrollar nuestras actividades. También es un factor de estrés al cual se están afrontando todos los trabajadores. Entonces, en el ámbito laboral se suman muchos factores intralaborales. A todos estos factores extralaborales tengan ustedes en consideración los cuales están enfocados a las pérdidas familiares, a la pérdida de la salud, del poder adquisitivo. Se juntan estos dos factores intra y extralaborales y pues van a ocasionar cantidades de estrés muy importantes en el trabajador, lo cual puede ocasionar accidentes laborales, enfermedades laborales e incluso posiblemente no se van a expresar todos estos efectos en el trabajo, sino que la persona, como no puede irse en contra de su empleador, de sus compañeros, de las máquinas, traslada a la familia todas estas frustraciones y estas penas. Y por eso es que si nosotros vemos en las estadísticas de que ha habido mayor aumento en cuanto a la violencia intrafamiliar, es preciso, y pues le echan mucho la culpa al encierro. El encierro lo que hace es pues de que se vea mucho más la familia. Sin embargo, estos factores intralaborales están afectando fuertemente a que la persona vaya y se desquite en la casa con las personas que viven a su alrededor. Así que tenemos allí otro efecto importante y que incluso está en el trabajo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nosotros, por todo esto que hemos conversado, factores intralaborales, las pérdidas de nuestros familiares, pérdidas de nuestro trabajo y ya en el trabajo, incertidumbre, necesidad de capacitarse en nuevas tecnologías, en nuevas cuestiones que nos permitan mantener el trabajo incluso, pues habrá que hacer un autoanálisis y determinar cuáles son aquellos de los factores o los síntomas más importantes que existen en el estrés laboral y demás, para así nosotros tener la capacidad de poder eventualmente gestionarlos y pues evitar las consecuencias que nosotros hemos revisado. Mire que cuando una persona experimenta cuadros de estrés
por lo general experimenta algunas situaciones que van desde sentimientos de temor, ¿no? Personas pues que están atemorizadas por la situación que está pasando afuera de su casa, afuera del trabajo, dentro del trabajo por motivo de la pandemia. Otras que ya comienzan a tener etapas en las cuales tienen enojo, agresividad, y algunas que no tienen mayor capacidad de resiliencia, aumentan el tema de la preocupación, tristeza. Entonces vamos a ver mucha gente que canaliza el estrés, ese estrés que estamos adquiriendo a través de esta nueva situación mundial que tenemos de la salud, a través de cambios en su estado de ánimo, pero además van a haber algunos factores también fisiológicos, como cambio del apetito, niveles de energía, capacidad reducida de tomar decisiones, lo cual va a afectar directamente pues en su trabajo y en su vida diaria. Trastornos de sueño que van a ir a evitar de que nosotros tengamos un sueño respectivo. Si ustedes se dan cuenta, todos estos hasta ahora trastornos psicológicos y fisiológicos van a ir a afectar eventualmente también nuestro desempeño en el trabajo. Y los prevencionistas, cada uno de nosotros, hoy que celebramos la seguridad y salud ocupacional, somos los encargados de monitorear cada uno de estos signos y síntomas de estrés y poder determinar si son derivados de factores intralaborales, es decir, de que nuestra organización esté tomando todas las medidas necesarias para poder generar un ambiente de trabajo que no se sume más las preocupaciones ante esta pandemia, o si son derivados de algunos factores extralaborales o familiares del trabajador. Y pues así nosotros podemos tener luego algunas reacciones, porque las personas buscan no siempre en las demás personas, en especialistas, en informarse, la manera de gestionar todas estas sintomatologías derivadas del estrés, sino que más bien empiezan a generar consumos de sustancias que le permitan anestesiar un poco todos los efectos y estragos de esta preocupación, y son el alcohol, la droga y demás sustancias. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy nosotros es inevitable de que se cumplan medidas de distanciamiento, de no aglomeraciones. Ustedes ven en las noticias que por lo menos hay 2 personas que están tomando bebidas alcohólicas, y no son alcohólicos como tal. Quizás es su manera inconsciente de querer aplacar todo el miedo que precisamente tenemos de la pandemia, o quizás pérdidas que han tenido. Entonces, el consumo de alcohol, tabaco, algunas sustancias de ese tipo, pues también son un síntoma de que nosotros tenemos cuadros de estrés posiblemente. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, además de toda la panorámica que ya siempre nosotros revisamos y sabemos que existe, que está allí, no hay mucho más que añadir, de que hay muchas pérdidas, de que seguimos teniendo amigos, personas conocidas que se están yendo de esta vida física y material que tenemos en el planeta, y que están pasando a otros campos junto a Dios posiblemente, y esperemos que así sea. De que hemos perdido trabajo, sí, las estadísticas están allí, por más de que sean un poco incongruentes entre una u otra institución. De que estamos teniendo pues también algunos problemas de restricciones de movilidad, etcétera. Todo ya lo conocemos, y pues ahondar en eso es un poco llover sobre mojado. Nosotros tenemos que, como les había indicado, tener la capacidad de poder afrontar todas estas situaciones y tratar de revertirlas para poder tener una mejor perspectiva ante esta pandemia, y así poder controlar el efecto postraumático que nosotros acabamos de indicar desde el inicio. Y desde ese punto de vista tenemos algunas estrategias que hacer. Miren que tomar descansos de las noticias. Hoy por hoy pues vemos noticias en todos los canales de lo mismo, que no hay camas, de que el sistema de salud no da abasto, etcétera, etcétera. Noticias negativas que realmente van a afectar directamente a la parte del estrés nuestro. Ya nosotros lo sabemos cómo se contagia el COVID, sabemos qué medidas tomar. Pues revisar nuevamente y nuevamente, pues no nos va a ayudar en nada.
tenemos que entonces tomar un stop, estar informados, evidente, de la problemática política, de los avances que se están dando, del proceso de vacunación, información general, pero ya no podemos nosotros vivir estresándonos mucho más viendo noticias acerca de esto. Tomemos un descanso de eso. Lo que vemos en todas partes, podemos nosotros también gestionar el estrés a través de actividades que permitan pues tener relajación corporal, respiraciones, alimentarnos adecuadamente, realizar ejercicio. El ejercicio ayuda mucho. Dormir bien, evitar el consumo de las sustancias alcohólicas y demás. Seguir tomando las medidas que nosotros estamos tomando por algún tipo de enfermedad o tratamiento que tengamos. No hay ninguna razón de ahora pues en concentrarnos en el COVID cuando en realidad tenemos a la vista y a la mano otro tipo de enfermedades que quizás nos estén aquejando a nosotros o a nuestros seres queridos. También tenemos que tomar la decisión de ayudar en la vacunación. Tenemos que vacunarnos. Sí, sé que pues algunas personas tienen algunos reparos con ello. Sin embargo, esto es un medio que ayuda al que no haya pues una proliferación de contagios y además muchas veces no lo haga ni siquiera por usted, sino por las personas que están en su casa y que son más vulnerables a tener los efectos negativos de esta enfermedad. Tomarnos el tiempo para podernos relajar, comunicarnos con otras personas, no necesariamente en vivo. Ahora mismo estamos en el instituto comunicándose con toda su comunidad estudiantil e incluso la comunidad externa a través de medios virtuales, ¿no? Y contactarse con algunas otras organizaciones, estar en línea, estar a la vista de las personas. No tengamos el efecto cabaña, es decir, pues el miedo a salir, aunque sea de manera virtual. Tenemos hoy por hoy muchas alternativas para poder salir de casa de manera virtual y pues incluso conocer y realizar actividades que posiblemente antes no realizábamos. Entonces yo los invito a todos ustedes a través de todos estos aspectos que hemos revisado que afectan al estrés general, laboral, personal y demás en las organizaciones y que como hemos visto podrían ser muy importantes desde el punto de vista de ser catalizadores de ocasionar accidentes laborales por el tema psicosocial y el estrés e incluso en nuestras casas aumento de suicidios y demás, que allí estarán las estadísticas eventualmente cuando se las analice, pero nosotros tenemos que ver la perspectiva de cómo mejorar y revertir esas situaciones. Y una estrategia muy importante es que retomemos los proyectos que incluso estaban planteados antes de que empiece la pandemia, seguir con nuestros estudios, seguir con nuestra carrera profesional, continuar la carrera que tenemos. No por el COVID voy a paralizar mis estudios. Sigan ustedes, por favor, preparándose. Existen ahora todos los medios que nosotros estamos utilizando para comunicarnos. Tendremos que tener la capacidad de adaptarnos y adaptar a la organización a estas nuevas realidades. Tenemos que romper paradigmas como, por ejemplo, el teletrabajo, que es una herramienta importante. La empresa, la organización debe estar dispuesta a tomar todas estas, a adaptarse a estas nuevas realidades. Y nosotros como prevencionistas, todos ustedes estudiantes, comenzar a adaptarse a todo esto, seguir innovando en la forma en cómo vamos a realizar de manera eficiente la seguridad y salud ocupacional, ser flexibles. Tenemos que flexibilizar nuestras posiciones para cada uno de los panoramas y escenarios que se presenten en cada una de las situaciones empresariales y de nuestra propia vida. Tenemos que compartir las experiencias. Muchas personas que han sobrellevado, que han podido vencer a la enfermedad, compartir sus experiencias para que así otras personas dejen de tener estrés y sepan que es posible vencer a la enfermedad. ¿Y cómo lo hicieron?
pues todos esos testimonios de éxito también nos van a ayudar. Inclusive en las empresas, las organizaciones, podemos generar espacios al respecto. Tenemos que seguirnos capacitando. Nosotros los prevencionistas también, al igual que a los doctores, nos cayó esto de sorpresa y hemos tenido que capacitarnos para seguir dando respuesta a las empresas para que puedan continuar sus actividades laborales de manera adecuada. Y tenemos que ser emprendedores en esta nueva realidad que afrontamos. Finalmente, quiero indicarles a todos ustedes algún par de ideas importantes al respecto. Nosotros hemos hecho un diagnóstico general rápido en esto, en lo cual pues los primeros o los hitos más importantes son las pérdidas. Yo sé que muchos hemos tenido pérdidas importantes, pérdidas familiares, personas queridas, que hemos tenido también pues pérdidas laborales, ingresos económicos y demás. Sin embargo, estamos aquí todavía y debemos nosotros tener actitud positiva, saber que esto pronto o pues más adelante va a pasar. Tiene que pasar algún día. La humanidad ya ha tenido cuadros de este tipo e incluso hoy la humanidad tiene mejores herramientas de las que tenía tiempo atrás, mejores herramientas en el campo tecnológico, en el conocimiento. Incluso podemos ahora estar conectados en un foro de tantas personas como ahora mismo. Entonces tenemos que seguir manteniendo la actitud positiva. La resignación es importante. Sé que es difícil decir desde esta posición en una silla, en una computadora, tengamos resignación por las personas que hemos perdido, por el trabajo que se ha terminado para nosotros, etcétera. Es difícil escuchar que alguien nos lo diga. Sin embargo, no sacamos nada, no podemos revivir a las personas, no podemos recobrar el trabajo con seguirnos lamentando. La resignación será importante y tenemos que ir desarrollando la resiliencia porque vamos a tener aún más golpes importantes en esta pandemia. Vamos a recibir muchos más golpes laborales. Quizás vamos a seguir viendo más personas partir. Así que pues resiliencia, estudiantes, amigos, tenemos que desarrollarla para así fortificarnos y sobre todo rever las cuestiones negativas que pueden estar allí. La empatía tiene que ser una cuestión importante. Por favor, no discriminemos a las personas que ya sufrieron la enfermedad, incluso quienes ya la tienen, porque no es culpa de ellos, no es culpa de nadie, es algo que está allí y que incluso nos puede dar a nosotros. Tengamos empatía, ayudemos al personal de salud, ayudemos a las personas que tienen estos problemas en nuestras organizaciones, en nuestra casa, en nuestro barrio. Y sobre todo los invito a que tengamos mucha fe. La fe pues para que Dios y pues todo salga mejor en el futuro, no solamente en nuestras vidas, sino en el ámbito laboral y que nuestro país salga adelante y que pronto tengamos mejores días. Ya estamos teniendo siempre buenos días, pero que sean muchos mejores. La fe será muy importante y confianza, ¿ok? Entonces, yo le quiero agradecer a todos ustedes por haber compartido pues estos momentos en los cuales hemos revisado algunos asuntos técnicos, pero sobre todo el enfoque de cómo mejorar esta situación. Así que, pues bueno, yo quedo pues a las órdenes para cualquier pues consulta que tengamos al respecto, ¿no? Muchas gracias. Okay, déme paso. Estoy a las órdenes, alguna consulta, alguna cuestión. Sí, que me ayuden con la cámara, por favor. Carlos, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas, estamos ahorita tratando de seleccionar las que más podamos ahorita. Bueno, no hay problema, estamos a las órdenes. Uno de ellas, el estudiante Paulo, indica qué acciones debe tomar el empleador ante su empleado que hace pocos minutos, digamos, ha perdido un familiar, ¿no? ¿Cuál es el plan de contingencia corporativo o prevencionista, ¿no? Sí, bueno, a ver, todas las organizaciones
tienen la obligación de generar el plan de retorno seguro al trabajo y de mantenimiento de las operaciones, el cual pues es un requerimiento del Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso regulado mucho más refinado, digámosle así, por cada uno de los COEs respectivos. En nuestra ciudad, particularmente en la provincia del Guayas, pues los cantones tienen, cada uno de sus municipios han generado disposiciones. Así que pues desde el punto de vista legal debe estar todo eso normado. Sin embargo, el empresario como tal, pues ya deberá ser apoyado por toda la unidad de seguridad y salud ocupacional para que adapte mucho más estos planes, no solamente a las cuestiones legales, sino también a aspectos coyunturales y de ayuda al trabajador, como bien indicaba el estudiante que hizo la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, va a depender de la realidad de cada empresa y del poder que usted tenga como técnico y la unidad de seguridad y salud ocupacional para poder generar procedimientos y protocolos técnicos que ayuden a la empresa a apoyar al trabajador en pues todo lo que más sea necesario. Principalmente lo que tenemos es el apoyo a través de los descansos, a través de las orientaciones que se le pueden dar para recibir atención médica, para las cuestiones de subsidios y demás. Pero internamente se pueden regular también actividades como, por ejemplo, designar un tiempo de teletrabajo, reasignar actividades que le permitan estar en su casa y generar pues mecanismos para combatir el estrés y demás, ¿no? Entonces habrá que irlo adaptando a las actividades, a los puestos, al tipo de empresa y sobre todo pues de que debemos saber que toda empresa debe tener el protocolo de acción contra el coronavirus porque es un tema legal incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, seguro hay una gran labor ahí con el empresario, pues también el técnico de seguridad, departamento médico, psicólogo. Por supuesto, recuerden que nosotros pues somos los asesores del empresario en todos estos temas. Estamos en una situación de emergencia por riesgos biológicos, así que pues cae perfectamente en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, de nosotros quienes estamos en primera línea, ¿verdad? Sí. El señor José Arias pregunta, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué nos recomendaría para minimizar el estrés en los niños que alguna vez jugaban en la escuela de manera presencial y ahora se ven privados de toda esa interacción humana que tanta falta les está haciendo, ¿no? Sí, bueno, eso es importante, ¿eh? El estrés en los niños. Miren, los niños generan una cantidad de estrés más importante que los adultos desde el punto de vista del contacto físico, aunque bueno, a veces hay adultos que son los que se escapan y respetan las normas de bioseguridad, ¿verdad? Porque les hace falta mucho contacto físico, a veces improductivo. En cambio, los niños, como parte incluso de su desarrollo integral, necesitan pues ir compartiendo pues juegos para aprender el trato con otras personas. Lastimosamente, pues no podemos exponerlos a ellos a pesar de que estadísticamente pues no tienen consecuencias muy graves, aunque hubo un pequeño paréntesis con algunos síntomas por allí en niños, particularmente de estos, nosotros tenemos que ser creativos, desarrollar, aprovechar, mire, todo este tiempo que tenemos ahora de las cuarentenas, de los fines de semana, para estar con ellos, para nosotros convertirnos en los amigos de ellos y poder ir generando ese contacto que se necesita. Existen algunas áreas, convirtamos algunas áreas de la casa en áreas de esparcimiento. Hagamos pues algunas actividades con ellos nosotros mismos siendo quienes los compartimos y generar con eso pues ese contacto físico que necesitan. Recuerda usted de que incluso pues con los niños lo más importante es la calidad de tiempo que usted les dé y no la cantidad. Cuidado, vaya a ser que estamos en casa todos, pero cada quien por su lugar.
o lo peor que puede haber es querer sustituir todo el contacto y toda la tutela que nosotros debemos dar, afectiva y demás, con medios ahora sí tecnológicos, para que ellos jueguen con la computadora, con el celular, etcétera, y se entretengan. No, debemos, como bien indicaba nuestra persona que nos preguntó, tratar de combatir el estrés, pero a través de esas estrategias en las cuales nosotros demos ese afecto personal e incluso vamos educando. Nuevamente, veamos esa perspectiva, ¿no? Y cuidado, lo que sí, mucho ojo, querramos sustituir el contacto personal, la ayuda y el combate al estrés a través de delegar eso a medios tecnológicos, a juegos y demás, que ya vemos que son incluso muchos muy peligrosos y que ahora pues en la pandemia ha proliferado el abuso a través pues de las redes sociales con los menores, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Sí, por supuesto. Mucha atención con nuestros niños. Hay aquí unas dos preguntas que quisiera unirlas, juntarlas. Génesis Ortega, Josué García, ¿no? Preguntan, ¿el estrés postraumático podría llevarme a tomar decisiones erradas como el suicidio o la muerte, ¿no? ¿Y qué recomienda para no contagiarse del COVID, ya que las personas siguen saliendo sin mascarillas y eso causa bastante estrés? Sí, a ver, en primera instancia, efectivamente, el estrés postraumático y sobre todo cuando ha habido un trauma familiar o personal más fuerte que el de otras personas, como puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo, etcétera, o tomar decisiones erradas también del miedo, quizás pues dejar su trabajo, y realizar pues algunas actividades no adecuadas, hasta cosas más fuertes como lo que indica el suicidio, ¿no? Nosotros vemos que las cifras de suicidio en nuestro país pues han aumentado de manera drástica, ¿no? Entonces, como les había indicado, tenemos que tener pues mucha precaución en primero ir detectando todos los síntomas de un posible estrés que podamos estar nosotros sufriendo, es decir, pues cuadros de agresividad. Mire, el estrés se exterioriza principalmente por la agresividad. La agresividad es una reacción que nosotros tenemos psicológica a todas estas situaciones de temor y de miedo. Luego de la agresividad es que comenzamos a tener pues ya otros factores pues más pasivos como depresión y demás. Y allí es que comenzamos a tomar estas decisiones drásticas como dejar nuestro trabajo, suicidarnos y demás. Entonces tenemos que nosotros tener mucha de esta capacidad de resiliencia que les hablaba, de poder sobrellevar este tipo de cuestiones y sobre todo buscar ayuda cuando nosotros ya tenemos estos cuadros. Es muy complicado saber tomar decisiones adecuadas y a tiempo de manera solitaria. Debemos tratar de buscar ayuda en especialistas, amigos y personas que tengan o que hayan pasado situaciones similares, ¿verdad? Y de otro lado, el tema de la indisciplina ciudadana. A ver, allí es un asunto muy complicado que viene incluso desde lo que había indicado en la charla, el exceso de información que nosotros tenemos. Resulta ser de que la información que recibimos debe ser coherente y asimismo las medidas que se toman. No puede ser posible de que nosotros hagamos muchas restricciones por un lado, pero por el otro lado pues no las tomemos. Por ejemplo, el uso de los servicios públicos de transporte. Ellos pues no respetan ningún tipo de aforo. Entonces la gente empieza a ver mensajes dispersos o que son contradictorios y pues terminan teniendo pues ellos haciéndole caso al que más le favorece a su comodidad. Entonces también hay mucha responsabilidad ciudadana, pero es porque también no hemos tenido estrategias adecuadas de comunicación al personal, a las empresas y a la ciudadanía. Entonces hay que trabajar en la concientización de las personas, pero desde el punto de vista, pienso yo, a pesar de otros puntos más importantes que deben haber, es una comunicación eficiente de las autoridades y sobre todo un discurso coherente para que así las personas sigan indicaciones
precisas y no pues indicaciones que sean contradictorias. Entonces por eso las personas terminan después haciendo lo que les da la gana, ¿no? Y sobre todo de que revisemos que si nos contagiamos, pues nosotros quizás seamos sobrevivientes como muchas personas, pero en cambio tenemos que tener conciencia con quienes son más vulnerables y están posiblemente en casa, ¿no? Entonces habrá que trabajar mucho en eso. Sí, efectivamente es evidente que en las autoridades pues no nos den esa información, ¿no? Cómo ser más capaces y ser resilientes. Y ahí viene la pregunta de Evelyn Macías Zamora, pues que dice, ¿qué recomienda hacer personalmente en ese caso de estrés? O sea, para adquirir esa capacidad de resiliencia. Sí, bueno, Más exacto. detalle. Por supuesto, sí, sí, porque claro, seamos resilientes. ¿Y cómo lo hago? Pues no, evidentemente, pues habrá que tomar muchas cuestiones. Yo lo que le recomiendo a ella, ¿verdad? Es que lo primero que hagamos es que veamos que de cada situación negativa que tenemos, posiblemente haya en realidad una oportunidad para nosotros continuar e incluso mejorar. Que sepamos que, por ejemplo, si usted perdió su empleo, ¿verdad? Seamos resilientes desde el punto de vista de saber que a la final analicemos y era posiblemente la alternativa que usted tuvo para salir de esa empresa en la cual ya usted no era valorado, no tenía ingresos adecuados, etcétera, y más bien dedicarse a otra actividad laboral. Revisar que, por ejemplo, la pérdida de alguna persona muy allegada, muy querida, un padre, una madre, ahora es la posibilidad de que nosotros pongamos en práctica todo lo que nos enseñaron cuando ellos vivieron y que nosotros nos convirtásemos ahora en las personas que guiáramos a nuestros hermanos, a quienes quedaron allí en nuestra familia. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de toda situación negativa, poderla revertir y pues concentrarnos en nuestra carrera, fortalecer nuestras actividades laborales y, como les digo, incluso hasta la pérdida de un ser querido, que es una cosa tan dolorosa, un padre, una madre, podría ser la posibilidad, como les indico, de que nosotros continuemos el legado de ellos. Continuemos educando bajo sus principios, sus valores a quienes quedan con vida todavía y pues ser esos hijos y esas personas que ellos formaron. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de ver esa perspectiva, de ser resilientes a través de no solamente soportar de manera adecuada esos golpes que nos está dando pues esta pandemia, sino también de sacarle todo el provecho para reverlos y buscarles, sí, en esas cuestiones dolorosas, algunas cuestiones que puedan ser positivas y que nos ayuden a mejorar, oportunidades de mejora. ¿Ok? Entonces siempre va a haber esa posibilidad. Por supuesto, aquí ya para culminar con el tema de preguntas, vamos a abordar unas dos más. Sí, sí, no hay problema, Fabricio. Bueno, nos preguntan, ¿qué test recomienda realizar para mantenerse al tanto del estado de estrés del trabajador frente al COVID-19 y cada cuándo debería realizarlo la empresa, ¿no? Y por otra parte, Josué García pregunta, ¿no? Si cree usted que es 100% efectiva la vacuna que se está aplicando en el país, ¿no? A ver, con el tema de los test, ¿no? Bueno, si usted se recordará, nosotros tenemos muchas metodologías de evaluación de riesgos psicosociales. Sin embargo, todas estas metodologías están enfocadas a temas intralaborales, extralaborales, pero nadie se esperaba pues evaluar parámetros de una pandemia, ¿no? Y específicamente del COVID. Sin embargo, sí podemos nosotros hacer, bueno, sí se puede sacar nuevamente provecho de algunas test, como por ejemplo hay una metodología de la Universidad Javeriana de Colombia en el cual se evalúan factores intra y extralaborales. En los factores intralaborales hay muchos temas interesantes allí en cuanto a salud, cosas propias de la persona que pueden ayudarnos más o menos a revisar ese parámetro de estrés debido a la pandemia.
pero sino también nosotros con el conocimiento que tenemos podemos hacer algunos tipos de encuestas y demás de clima laboral o incluso pues un estudio a través de una ficha psicosocial con el Departamento de Trabajo Social en el cual nosotros revisemos sobre todo las necesidades básicas y demás que pueda estar teniendo la persona y que sean derivadas de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y por lo menos allí hacer algún tipo de estudio estadístico a través de una ficha psicosocial que nosotros apliquemos a los trabajadores. ¿Cada cuánto tiempo? Pues bueno, va a depender un poco de la dinámica y yo recomendaría por lo menos cada 6 meses en la medida de que sea posible de acuerdo a las capacidades, porque recuerde usted que si vamos a hacer una ficha psicosocial, sobre todo desde el punto de vista de trabajo social, una ficha social, que es lo que yo realmente recomendaría en este caso, para así mismo nosotros poder diseñar las preguntas y tener más bien una perspectiva de lo que yo quiero saber acerca del trabajador en su entorno y de las pérdidas que ha tenido con respecto a la pandemia. Entonces, va a depender mucho de los medios que yo tenga para incluso pues hacer una visita en la casa. No sé si sea posible el acceso y demás, incluso en estos temas de pandemia. Puede ser que ponemos ahora en riesgo a quienes lo realicen. A ver si se lo puede incluso hacer desde el punto de vista electrónico o crear algunos espacios para poderlos hacer. Más bien, pues yo creo que sería una cuestión tipo clima laboral y sobre todo de cómo están las personas en sus aspectos intralaborales, una cosa rápida y demás, para poder ir midiendo. Pero más allá de eso, de la metodología y de todo lo que usted vaya aplicando, lo cual pues, se puede revisar mucho, es sobre todo qué acciones va usted a tomar y qué cuestiones y programas va a generar para poder implementar todas las estrategias a nivel organizacional derivadas de estos estudios que usted está haciendo. Porque cuidado va a ser de que usted le hace cada 6 meses, pero le va a salir lo mismo e incluso le va a salir indicadores más negativos porque usted no está tomando medidas y más bien va a crear cierto tipo de expectativas en el trabajador que no van a ser resueltas. Entonces, va a depender mucho de los presupuestos del equipo de trabajo y de la amplitud del ámbito que pretende la organización cubrir para efectivamente pues generar soluciones y programas que se deriven de esto. Entonces, mucha consideración con eso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la vacunación, pues sabemos pues de que los porcentajes de efectividad de ellas pues van variando. Nosotros tuvimos una de Pfizer pues que tenía pues porcentajes de efectividad de un poquito más del 90%, ahora pues la de AstraZeneca que tiene algo pues del 60% por allí. Mire, la efectividad siempre va a ser pues un tema de estadísticas precisamente y pues el hecho de ponernos la vacuna ya a nosotros nos da pues menor riesgo de contagiarnos que si no la tuviésemos. Más allá de analizar el tema estadístico de efectividad porcentual de una u otra, lo cierto es que en la actualidad nosotros tenemos el 100% de probabilidad o de riesgo. Mire, hablando de la exposición al riesgo, tenemos el 100% de contagiarnos y tenemos una incertidumbre del 100% de ver cómo vamos a resultar luego de la enfermedad. Y una vacuna que por lo menos a nosotros nos reduzca en el 50% la posibilidad de enfermarnos, pues ya es prácticamente pues una situación bastante positiva. Así que no analicemos mucho eso, ¿no? Y lo invito a usted y a todos a que reduzcamos, así sea en porcentajes muy pequeños y más aún si es más del 50%, la posibilidad de contagiarnos y con ello pues también pues de enfermar a los demás y de tener desenlaces más complicados, pues siempre va a ser mejor eso, ¿no? La vacunación para poder tener una reducción de la posibilidad del riesgo, ¿no? Véanlo como en sus empresas. Cuando nosotros tomamos una medida preventiva, ¿no? Lo que queremos es reducir el riesgo. Quizás no lo vamos a eliminar,
Cuando usted realiza una actividad de trabajo en altura, usted no puede evitar de que una situación climatológica o no controlada provoque el accidente, pero usted a través de todos los mecanismos técnicos, el uso del arnés, el uso pues de un sistema de seguridad tipo pues un andamio, la capacitación, etcétera, etcétera, va a disminuir el riesgo y eso es importante y en eso nos ayuda la vacunación, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero magíster Carlos, por su intervención. Ha sido muy placentera, satisfactoria. Sigo teniendo más mensajes, preguntas que en su momento, pues ojalá tengamos otra charla de estas. Sigue la problemática, ¿no? Y pues bien, ahora vamos a dar paso al ingeniero Carol. Por favor, adelante. Gracias, compañero Fabricio. Invito a la ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de la carrera Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, a expresarse ante ustedes. Deseamos reiterarles una vez más nuestros agradecimientos sinceros por su participación y al ingeniero Carlos de Loor por esta conferencia magistral, organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre y la coordinación de la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, para recordar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se han visto enormemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Un entorno de seguridad y salud en el trabajo fuerte y resistente es vital para la recuperación y la prevención de la crisis. El lema para el 28 de abril de la Organización Internacional del Trabajo es de anticiparse a las crisis, prepararse y responder. Nos despedimos de ustedes deseándoles éxitos a nivel personal y profesional. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron esta mañana. Gracias a la rectora, doctora Ida Campi Mayorga, vicerrectora máster Marlene Solís Sierra, ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de la carrera que organizó esta actividad. De igual manera, muchas gracias al ingeniero Carlos Alfredo Loor, conferencista, al máster José Luis Alcíbar, gestor de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto, ingeniero José Arias, ingeniero Fabricio Yauri, doctora Gladys Ortiz, Departamento de TICS y Unidad de Comunicación. Gracias a los estudiantes que participaron con sus preguntas y a ustedes, compañeros docentes y demás estudiantes que permanecieron en esta transmisión en vivo. Antes de despedirnos, les recordamos que hasta hoy pueden aceptar un cupo de la primera postulación para conocer el proceso de matriculación virtual. Manténganse pendientes de todas nuestras publicaciones. Estudien con nosotros. Somos el Instituto de Tercer Nivel líder de la Cuenca Norte del Guayas. Les dejamos con un video de la campaña Importancia de la lectura durante la cuarentena de COVID-19. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Razones para leer en casa durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. La lectura de libros ayuda a desconectar y combatir el aburrimiento. Una forma de salir de la monotonía, evadirse momentáneamente de la realidad y salir de la casa a través de la imaginación. Los libros son excelentes compañeros de vida. El acompañamiento de los libros y su lectura favorece el proceso emocional al sentirnos acompañados, entretenidos, incluso a veces entendidos. Un aporte de la unidad de biblioteca. Somos tercer nivel. Somos IST JBA, líderes en la Cuenca Norte del Guayas.